Capítulo 2. Comienza la búsqueda de evidencia. En los años 70, el notable testimonio del teniente general Jesse Marcel puso al físico nuclear Stanton Friedman tras la pista real del ovni estrellado en Roswell en 1947. Aquí, los pasos de una investigación enigmática con sus fechas, nombres y circunstancias. La persona con quien realmente usted tendría que hablar se llama Jesse Marcel. Él tuvo en mano los pedazos de una de esas cosas. La observación, hecha con un tono tan conversacional, que dejó momentáneamente estupefacto al experimento físico nuclear Stanton Friedman, parecía salida de la nada. Este había estado investigando y dando conferencias sobre ovnis a cientos de colegas y grupos profesionales, educativos y científicos durante 11 años, y creía estar preparado para casi cualquier cosa, incluyendo informes sobre aparatos extraterrestres accidentados. No supe qué pensar ante tal afinación, de manera que pregunté quién era Jesse Marcel, recuerda hoy Friedman. Pero entonces era el 20 de febrero de 1978 y Friedman estaba en Baton Rouge, Louisiana, preparando una charla, que había titulado, «Los platos voladores son reales», para la universidad de ese estado. Estaba haciendo una serie de entrevistas en radio y televisión para promover la conferencia, y había hecho una pausa para tomar café con el director de uno de los canales de televisión, cuando este hizo la observación durante lo que de otro modo hubiera sido una mera conversación casual. El director del canal le contó a Friedman que Marcel, un ex mayor de la Fuerza Aérea, había visto y manipulado los restos de una de esas cosas, refiriéndose a un plato volador. Marcel no era un extraño que hubiera llamado impulsivamente al canal para lanzar su improbable relato. «Los dos somos radioaficionados», explicó el director. «Lo conozco desde hace años. Es una persona que merece la más absoluta confianza. Ahora bien, hay un montón de personas que tienen listas historias de platos voladores, para contárselas a quienes ellas piensan que no se van a reír al escucharlas, como suelen hacerlo los científicos especializados en ovnis. Relatos de luces raras vistas cuando conducían por el desierto de noche. Historias de personas que aseguran conocer a alguien que trabajó con un tipo que dijo saber dónde está el guardador de la tripulación de un plato volador. Narraciones que pueden intrigarnos, pero que carecen de una base que permita rastrearlas. Historias que nos frustran más de lo que nos enseñan. Este no era el primer caso de un plato volador accidentado que escuchaba Friedman en los 11 años que venía dando conferencias e informándose. En realidad, le habían hablado de varios, pero ninguno lo había conducido a una evidencia valiosa. En 1978, afirman que habían sido recuperados restos de un plato volador. Era exponerse al descrédito, de manera que Friedman guardó este caso en su memoria y siguió viaje a la universidad para dar su charla, una de las cientos que ofreció a grupos universitarios en la década de 1970. Al día siguiente, recuerda Friedman, ya en el aeropuerto y camino a mi próxima conferencia, obtuve a través de informaciones el número de Jesse Marcel, de Houma, Louisiana, y lo llamé. El dato, obviamente, no había sido desechado del todo en su mente, y resurgió porque tenía algo especial. Marcel sonó muy directo. Me dijo que él era oficial de seguridad en el Roswell Army Airfield, campo militar de aterrizaje Roswell, en Nuevo México, pero que no podía recordar la fecha exacta de la caída, salvo que había sido a fines de la década del 40. Dijo que había recibido una llamada telefónica de la oficina del comisario mientras almorzaba en el club de oficiales. El comisario le dijo que un ganadero se había presentado con extraños fragmentos de un aparato accidentado y que había muchos más en su hacienda. El comisario pensaba que tal vez a la base podía interesarle. Jesse explicó que había acudido a la oficina del comisario del condado de Chávez, que había hablado con el ganadero y examinado el fragmento, y que luego había hablado con su jefe en la base aérea. Le dijeron que llevaría consigo a uno de los hombres del cuerpo de contrainteligencia y fuera a ver de qué se trataba. El mayor Marcel obedeció al pie de la letra, seguido por un oficial llamado Kavit. No podía recordar su primer nombre. Todo el mundo lo llamaba simplemente Cav. Fueron en auto hasta la hacienda, llegaron al caer el sol, compartieron una lata de porotos, pasaron la noche en sus bolsas de dormir y a la mañana siguiente fueron con el ganadero al sitio donde estaban los restos.
Allí encontraron una cantidad del mismo material en pequeños fragmentos. El primer paso hacia Roswell. A través del teléfono, Marcel le describió a Friedman el material, dándole al veterano investigador de ovnis la primera pista de lo que podría llegar a convertirse en el hallazgo más importante del milenio. La zona cubierta por los restos tenía aproximadamente 1200 metros de largo y varios cientos de metros de ancho. El material que Marcel y Kavit vieron era completamente inusual e irreconocible. Buena parte se asemejaba al papel plateado, tan delgado como el que envuelve los cigarrillos e igualmente liviano y, sin embargo, en extremo fuerte. Había cortos fragmentos de una viga de doble T con extraños símbolos a lo largo de su parte interna. Había otro material que se asemejaba un poco al pergamino y que, como el papel plateado y los fragmentos de viga, era extremadamente ligero y duro. Ninguno de los dos hombres, a pesar de su larga experiencia en la Fuerza Aérea, había visto nunca nada semejante. Marcel examinó los alrededores en busca de un cráter u otra perturbación del terreno, pero no encontró nada, continúa diciendo Friedman. Le pareció que el objeto había explotado en el aire. Los hombres cargaron una buena cantidad de este material en un jeep y un viejo Buick, y volvieron a la base. Al día siguiente, Marcel recibió instrucciones del coronel Blanchard, el comandante de la base, de colocar en un B-29 y volar al Wright Field, en Ohio, sede de los laboratorios científicos y técnicos de la Fuerza Aérea, donde los materiales podrían ser examinados por expertos. Se había programado una escala en Fort Worth, Texas, en el cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea, de la cual formaban parte. Cuando llegaron a Texas, el brigadier general Roger Ramey, que encabezaba la 8ª Fuerza Aérea, le dijo que no dijera nada. Marcel no iba a hacerlo, ya que estaba bajo órdenes. Y el general Ramey le pidió a la prensa que era simplemente el reflector del radar de un globo meteorológico. Solo chatarra. Marcel comentó, yo no podía decir nada. Seguro que no era parte de un globo meteorológico, pero, ¿entonces qué era? Volvimos a Roswell. Mi foto estaba en todos los diarios, pero yo seguía sin saber lo que era. Friedman le hizo a Marcel unas pocas preguntas y después guardó todo en el lugar especial reservado para las pistas fascinantes, pero sin esperanzas de verificación. Ya había rastreado antes otra historia de platos voladores accidentados, como la que afirmaba que una docena de cuerpos de extraterrestres estaban escondidos en el probablemente mítico hangar 18 de la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, el mismo Wright Field, desde entonces rebautizado, al que el material de Roswell había sido supuestamente llevado. Todos los relatos parecían terminar de la misma manera, cuando la fuente principal decía algo como: alguien me lo contó, pero no puedo revelar su nombre. No, usted no puede hablar con él. No hay forma de verificarlo. Tendrá que creerlo tal como se lo cuento, etc. Este tipo de información carece de valor hasta que surge alguien o algo que la respalda, y eso no es usual. El testimonio de una sola persona simplemente no es suficiente para hacer que el informe merezca algo más que unas notas garabateadas. Por lo tanto, Friedman no se emocionó demasiado con la historia de Marcel, aunque esta sonara creíble y el ex mayor pareciera sincero. Además, no había fecha de los acontecimientos, ni siquiera una aproximada. Y Friedman estaba muy ocupado rastreando otra pista aparentemente más promisoria. Pero a pesar de sus debilidades, el relato volvía una y otra vez a su mente. Había algo entre accidentado y Nuevo México que sumaba más que 3 simples palabras. Tal vez fuera porque Nuevo México, que después de la Segunda Guerra Mundial fue el coto secreto de tanto experimento bélico, podría captar la atención de espías de origen y propósitos desconocidos. Estaba el vasto terreno de pruebas de White Sands, por ejemplo, donde las Fuerzas Armadas estadounidenses probaban los cohetes B-2 capturados a los alemanes en la primera fase de lo que pronto se convertiría en el programa espacial norteamericano. Y allí estaba también Trinity Site, donde el primer dispositivo nuclear del mundo fue estallado. Y Los Álamos, donde se creó la bomba atómica a fines de la Segunda Guerra, y donde armas mucho más poderosas se estaban desarrollando con el mayor sigilo. Friedman había visitado Los Álamos mientras trabajaba en el programa de pipetes nucleares una década atrás, y había notado la amplia selección de material relacionado con ovnis en la biblioteca del laboratorio.
O tal vez eran otros lugares del estado donde se estaba trabajando tanto en tipos avanzados de radar y quién sabe qué más. En suma, era una región donde estaba centralizada la tecnología más avanzada de la nación y del mundo, todo lo cual estaba dirigido a crear armas de enorme poder destructivo y capacidad para futuros vuelos interplanetarios. Ciertamente, todo esto debía de ser de especial interés para quien quiera estuviera volando por ahí en aparatos en forma de disco, ya fuera los rusos o los extraterrestres. Más testigos casuales. Stanton Friedman hizo algunas relaciones mentales entre este hecho y otros, incluyendo una pista que había seguido pocos años antes y que podría estar conectada con el relato de Marcel. Había surgido cuando trabajaba en una serie de artículos de revista junto con la escritora de la costa occidental Bobby Slate Gironda. Ella había escuchado una interesante anécdota de ovnis de boca de un guardia forestal de California del Sur llamado Sleepy. Pero la persona con quien realmente usted debería hablar es mi madre, Lydia Sleepy, le había dicho el guardabosque. Y juntos localizaron a Lydia, quien les contó un episodio ocurrido cuando trabajaba en una estación de radio de Albuquerque, en Nuevo México. Uno de los empleados de la estación afiliada de Roswell llamó para decirle que pusiera en el teletipo una nota sobre la recuperación de un plato volador accidentado que estaba enviando a Wrigleyfield. El empleado le dictó la nota y ella empezó a enviarla, pero la transmisión fue interrumpida. Al parecer, el FBI estaba monitoreando esas líneas, lo cual no sorprendía en vista de todo el trabajo clasificado que se realizaba en Nuevo México. Entonces le dijeron, no complete la transmisión, y Lydia hizo lo que le decían, ya que la gente en esa parte del país estaba muy consciente de los asuntos de seguridad, aunque no trabajaran para el gobierno. Poco tiempo después, cuando la señora Sleepy habló con el sujeto que le había dictado la nota, este se cerró por completo, negándose a decir una palabra más sobre el tema. Sin duda, la historia era enigmática, aunque no mucho más que un montón de rumores sobre ovnis que generalmente, al ser examinados de cerca, se derrumbaban como castillos de arena. No obstante, esta historia incluía los nombres de las personas con quien la mujer había trabajado, un tipo de información específica invariablemente faltante en los otros casos. Friedman rastreó algunos de esos nombres, lo que le exigió un considerable esfuerzo debido a la cantidad de años transcurridos desde el acontecimiento. Pero pronto se encontró en un callejón sin salida. No había ningún lugar a donde ir ni cómo reorientarse. Una de esas personas no quería decir palabra del asunto, esto era sospechoso, pero no demostraba nada, mientras que otra no tenía pistas adicionales y solo recordaba vagamente el incidente. Era esta simplemente una de las tantas fábulas que en principio sonaban bien pero al final se disolvían en el aire. Aún así, la anécdota de Jesse Marcel podría resultar tanto verdadera como importante. Si el mayor era quien afirmaba ser, entonces estaría en posición de averiguar lo ocurrido suponiendo, por supuesto, que algo hubiera ocurrido realmente. ¿Era él la persona que decía ser o tenía una imaginación desafortunadamente exacerbada? Y aun cuando se demostrara su legitimidad, ¿estaba su historia conectada con la de Lydia Sleepy? ¿Habían ocurrido ambas en el mismo año? ¿Podría ser todo esto nada más que un gran error o información distorsionada? Estas y muchas otras dudas oscurecían el tema, e impedían a Friedman suponer que finalmente estaba sobre una pista importante. Hasta que algunas de las dudas se aclararan, no habría nada que considerar un filme. El relato de Marcel era sin duda emocionante y significativo, pero Friedman no tenía razones para conectarlo con ningún otro porque carecía de un dato tan importante como la fecha aproximada. Fue archivado, pero con una estrella dorada para poder recuperarlo rápidamente si surgía la necesidad. 1. Carta reveladora. El primer paso obvio era entrar en contacto con el teniente general retirado Jesse Marcel, ya que sabía dónde residía y también del accidente, a menos que era el tiempo transcurrido alguien se le hubiera acercado, convenciéndolo de que era mejor para él guardar un silencio de tumba. Marcel recordaba ciertos detalles que estaban adquiriendo gran importancia a medida que se establecía la veracidad del suceso. Moore habló con él hacia mediados de febrero de 1979 y pronto entró en contacto con su hijo, Jesse Jr. Médico, piloto e investigador de accidentes aéreos.
Aunque solo tenía 11 años cuando se descubrieron los restos, de todos modos Jesse Jr. se asoma buena parte de la historia. Ahora era un miembro destacado de su comunidad y era tenido en un alto concepto por todos quienes lo conocían. En abril de 1979, el Dr. Marcel Jr. le escribió a Moore agregando información. Con referencia a nuestra reciente conversación telefónica respecto del incidente del OVNI de 1947, omití una sorprendente descripción de los restos por temor de que fuera interpretada como la fantasiosa imaginación de un chico de 11 años. Impresos a lo largo de los bordes de algún remanentes de vigas, había caracteres de tipo jeroglífico. Recientemente interrogué a mi padre con respecto a esto, y él también recordaba haber visto esos caracteres, e incluso los describió como de un color rosado o rosado purpúreo. Los jeroglíficos egipcios podrían ser una descripción visual aproximada de estos caracteres, excepto que no creo que hubiera figuras de animales, como las hay en los verdaderos jeroglíficos egipcios. Me pregunto si algunos restos del accidente pueden todavía encontrarse en el desierto de Nuevo México. Según mi padre, una parte fue dejada allí cuando él y sus colegas visitaron el sitio. Sospecho, sin embargo, que una vez que la inteligencia de la Fuerza Aérea conoció la verdadera naturaleza del aparato, todo el sector fue limpiado a fondo. Ya en 1979 resultaba evidente no lo que algo muy misterioso había sido recuperado del desierto de Nuevo México en 1947, sino también que cuantos más datos se reunían más se profundizaba el misterio en lugar de aclararse. La verdadera naturaleza del aparato solo era sugerida mediante términos como cuerpos de extraterrestres y los ilegibles símbolos en los fragmentos de los restos de la nave. Pero las sugerencias eran lo único que había. 2 hombres habían atestiguado sobre su contacto personal con los extraños restos. 2 hombres de excelente reputación y buenas seazones para estar en posición de haber visto fragmentos de los restos. Pero solo 2 hombres. No lo suficiente como para constituir un caso sólido que llevarse ante la justicia. No obstante, la gente empezaba a hablar después de 30 años, surgiendo así la posibilidad de nuevas manifestaciones. La clave era, por supuesto, Marcel padre, el valor de cuyas revelaciones se basaba en sus antecedentes personales y su elevada confiabilidad. Estaba lejos de ser el tipo de persona que filtrara información clasificada. Había sido un reputado militar de carrera, y fue promovido de mayor a teniente coronel poco después del episodio en cuestión. Luego fue asignado a un vital programa de alto nivel, en el que se reunían datos en busca de evidencia de que la Unión Soviética había hecho explotar su primera arma nuclear. Cuando finalmente detectamos que se había producido una explosión nuclear, le dijo al periodista Bob Pratt en 1979, tuve que redactar un informe sobre esto. En efecto, escribí precisamente el informe que el presidente Truman leyó por radio declarando que Rusia había hecho explotar un dispositivo atómico. Este célebre informe puso fin a la tranquila inconsciencia de la nación, ya que muchos científicos y funcionarios gubernamentales suponían que los Estados Unidos tendrían aún durante varios años el monopolio de las armas de destrucción masiva. Una vez que Jesse Marcel padre habló abiertamente sobre el incidente Roswell y de su rol personal en el hallazgo de los restos, su hijo ya no se sintió obligado a mantener el secreto familiar, aun cuando ahora era veterano de Vietnam y formaba parte de las Fuerzas Armadas como piloto de helicóptero de la Guardia Nacional. Ninguno de los dos había sido presionado para que no revelara otros datos, y Jesse padre nunca sintió que el hecho de que él hablara pudiera poner en peligro la seguridad nacional. Así, la primera etapa de la investigación del accidente en Roswell había terminado. No se había revelado una gran cantidad de detalles, pero sí se estableció la integridad del accidente ocurrido en relación con algo muy extraño pero real, y con la suficiente autoridad como para elevar este caso a una altura nunca alcanzada por otros relatos de platos voladores accidentados. Todavía podía llegar a demostrarse que se trataba de un error, que solo era un cohete de prueba con un mono como tripulante que se había precipitado a tierra, y que la historia había sido exagerada y distorsionada. Pero las probabilidades de que este fuera el caso estaban disminuyendo.
En el pasado, investigaciones cuidadosas siempre habían revelado importantes fallas en los informes de accidentes. Esta vez, cada nuevo dato parecía apoyar la premisa de que el hecho era absoluta y francamente real. El cuestionario de la verdad. Hasta el momento, sin embargo, no había suficiente información considerada confiable como para justificar la publicación. Todo lo que se sabía con cierto grado de seguridad era que una rara nave voladora se había estrellado en Nuevo México a comienzos de julio de 1947. Que, de acuerdo con un informe de prensa oficial, los restos habían sido recuperados por la Fuerza Aérea y transportados por avión probablemente a Wrigley, cerca de Dayton, Ohio. También se sabía que de inmediato hubo varias desmentidas oficiales, y que éstas habían sido aceptadas. Friedman, que había trabajado bajo severas reglas de secreto militar durante 14 años, sabía que el gobierno podía mantener el secreto de cierta información clasificada aún en situaciones difíciles. Pero también datos sobre un plato volador accidentado y cuerpos de extraterrestres. No, era demasiado. Los interrogantes que planteaba esta pequeña pero sustanciosa cantidad de información afloraban ahora a la superficie. 1. Los Marcel mantendrían sus afirmaciones o se echarían atrás alegando haber sido mal interpretados cuando llegara el momento de declarar. 2. Se encontrarían suficientes testigos que confirmaran el relato de los Marcel, de manera que fuera ampliamente aceptado. 3. El material recuperado era tan poco usual como se había sugerido o podía explicarse como algo en general desconocido en el momento, pero luego aceptado como bastante común. 4. Una vez que la historia se hiciera pública, ¿podría el gobierno de los Estados Unidos explicar el accidente como un evento normal en términos tan convincentes que toda suposición de que se tratara de un vehículo extraterrestre fuera dejada de lado? 5. ¿Qué fue exactamente lo que se encontró en la hacienda de Brazel? 6. ¿Dónde fue llevado el material y qué se hizo con él antes de embarcarlo desde el sudoeste? 7. ¿Quiénes participaron en el análisis del material y cómo fueron seleccionados? 8. ¿Qué se hizo con el material una vez completadas las tareas científicas? 9. ¿Se encontraron cuerpos? Y en tal caso, ¿qué aspecto tenían y qué se hizo con ellos? 10. ¿Quién fue responsable del gran encubrimiento del accidente y sus consecuencias? ¿Cuál fue la justificación para mantener en completo secreto todos los datos sobre el acontecimiento y su investigación, impidiendo durante más de 40 años que el pueblo norteamericano se enterara? 11. ¿Qué estaba haciendo el OVNI, en primer lugar, en Nuevo México? 12. Fue uno de los muchos platos voladores vistos en los cielos de los Estados Unidos entre fines de junio y principios de julio de 1947. El siguiente capítulo abre las puertas a otros interrogantes excepcionales, e incluye la pesquisa global de Friedman para revelar una de las conjuras oficiales más intrincadas de la historia militar norteamericana: el ocultamiento del quizá primer encuentro cercano del tercer tipo.